Para mí siempre consiste en un privilegio cada vez que tengo la oportunidad de conversar con el doctor Antonio Isa Conde, una persona con una larga trayectoria y que yo personalmente admiro mucho en lo personal, en su compromiso social y en lo profesional. Es decir, que en esas tres áreas que para mí son muy importantes y él pasa con notas sobresalientes en las tres. Don Tony, bienvenido al programa. Primero le conocí como presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, hace muchísimos años. Luego, por razones familiares, el tema de su historia, de las mejores luchas del país y el sacrificio que le supuso eso en un momento determinado de su juventud. No se quedó atrás porque lideró, aconsejó a muchas asociaciones empresariales y estuvo ahí al pie del cañón. Luego pasó a asumir un compromiso público y le preguntábamos siempre, ¿y usted está seguro que usted quiere hacer eso? ¿Está seguro? Y usted me decía, sí, estoy seguro. Pasó todo ese tiempo y Tony Isa Conde salió del Ministerio Público, del Ministerio de Energía y Minas y de la Administración Pública por la puerta grande. Entonces parece que se puede. ¿Cómo se hizo todo eso, don Tony? Y usted se define como un amante de las utopías. ¿Fue eso una utopía y cómo se siente al día de hoy con el camino recorrido y viendo lo que está ocurriendo? Porque usted sigue siendo no indiferente a la realidad nacional. No, realmente yo lo que he sido coherente toda la vida. Y tú recuerdas que hay cosas que a veces la gente se le olvida, que yo estoy diciendo en este momento y que causan escándalo, que yo lo decía cuando estaba en el gobierno. Claro. Este programa fue testigo de muchas cosas duras y de muchas críticas duras que yo le hice al gobierno a donde trabajaba. Así es. Pero cuando te oí en tu comentario, yo estoy... Y usted decía, bueno, que yo no dejé mi cabeza cuando asumí el compromiso. Yo dije eso. Yo asumí el compromiso, pero no dejé mi cabeza en la puerta del palacio. Exactamente. Y a mí hay que aceptarme como soy. Okay. Con mi peso y mi tara, como dicen en el Cibao. Dígame, entonces cuando usted oye el comentario tuyo, diste en el clavo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteaste sobre el tema eléctrico y lo que ha pasado en estos días. Y yo he hablado de eso hasta el cansancio. Grité, y con mucha razón, porque el pacto eléctrico, aunque es imperfecto, contiene una serie de propuestas y de compromiso que podían haber ayudado a la mejoría del sector eléctrico en mucho. Y el 95% de esa propuesta era del gobierno, que podía hacerlo con la firma o sin la firma del pacto. O sin la firma del pacto, sí. Y esto vale para el gobierno pasado y para este. Entonces uno se pregunta, ¿por qué es tan difícil hacer las cosas en el sector eléctrico cuando hay mucha gente que sabe, que hace propuestas? En ese pacto estuvieron trabajando más de 250 personas durante 3 años. 2.400 propuestas se recibieron, se aprobaron muchísimas. Ahora vuelvo y digo, no es perfecto, porque ¿cómo puede ser perfecto un pacto a donde hay representantes de tantos sectores, cada uno con una idea, y lo que hay es que ponerlo de acuerdo en un punto a donde lo deseable para cada cual sea posible? Ahora, don Tony, ¿no será esa pregunta que usted se hace? Yo me la voy a responder con algo que usted dijo. Lo ha dicho varias veces, pero lo leí en su cuenta de Instagram y de Twitter, que es que la energía se ve como una mercancía política y las empresas eléctricas como un botín. Si eso, ¿cómo se quitan esas dos cosas del medio? Ese es el problema central, porque incluso mucha gente que dice, yo aplaudo la reforma, en el fondo no está por los cambios. Mucha gente que aprobaron el pacto de boca, realmente no hicieron nada para que el pacto se cumpliera. Y vuelvo y digo, ¿a quién no le conviene que se cumpla, don Tony? A los que se alimentan del desorden, a los que viven del caos. Porque diríamos que ¿quién? ¿A los empresarios no le conviene o es a los políticos no le conviene? Sobre todo a los que están en el poder. Sobre todo a los que están en el poder. ¿Por qué? ¿Porque hacen política con eso? Bueno, porque a nadie le gusta que le amarren las manos. Ellos preferirían estar de su cuenta. Y en el pacto es decir, si yo te compro, yo también puedo. Hay una serie de compromisos que hizo el Estado
que lo podía, repito, hacer con y sin firma del pacto, a donde obliga a mejorar la eficiencia de las empresas distribuidoras, para mencionar un caso, a bajar las pérdidas, establece un régimen de consecuencia, o sea, si usted no cumple con su meta puede ser penalizado y el responsable de eso sería el presidente de la República. Hay una serie de cosas que incluso los que no tuvieron de acuerdo con la firma del pacto tienen que reconocer que son cosas que pueden ayudar a mejorar el sector eléctrico y que hay que hacerlo con pacto y sin pacto, pero no se han hecho antes de la firma ni después de la firma. Y entonces cogen, jalado de los moños, la cosa que más afecta al consumidor sin antes haber cumplido una serie de requisitos que planteaba el pacto para ser más eficiente la distribuidora, y cuando daban un ejemplo de que estaban haciendo las cosas bien, entonces tú podías mejorar la tarifa, porque indudablemente hay una situación mundial de incremento de precios. Pero tú no puedes incrementar los precios mientras tú te estás sirviendo con la bandeja grande. Eso es injusto. Pero lo peor, la politiquería, es que después que te han clavado el cuchillo, te dice, mira, no te lo voy a seguir clavando, mira lo bondadoso que soy. Y además quieren que tú se lo agradezcas. Pero se van a quedar encaramados ahí los precios, pero entonces se quedaron no vale. ahí. Así Ahora, no se vale. Ahora, yo quiero salirme del tema de todo lo que ocurrió, porque ya la población está clara y el gobierno tuvo que echar para atrás en muchas medidas de que eso fue una metida de pata. Pero no ahora, lo suficiente. ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Óyeme, yo he estado, o sea que lo que te voy a decir, tengo calidad moral para decirlo. Yo he estado en todos los procesos de concertación que se han hecho desde el año 86 con Agripino. Incluso yo fui de los directores, de los coordinadores de la Estrategia Nacional de Desarrollo, del Pacto de Educación y del Pacto por la Reforma del Sector Eléctrico. Fui coordinador aún antes de ser ministro, óyelo bien, A mí me nombraron como uno de los coordinadores, de los 3 coordinadores, y yo no era ministro, fue intuita persona. Yo trabajé ahí 3 años, en ese pacto nada más. En la estrategia ni te digo. Y mucha gente como yo, ahí está Magdalena Lizardo, que fue esa mujer dio su vida por esos procesos. Óyeme, analiza qué cosas se han cumplido. ¿Cuál es el porcentaje de la Estrategia Nacional de Desarrollo que se ha cumplido? Ahí voy. Déjame concluir esta idea. ¿Cómo no? Estrategia. Entonces ahora van a volverse a sentar a discutir, qué sé yo, cuántos años el pacto para resolver cosas que pueden hacerse con pacto y sin pacto. Eso es perder tiempo. Sí. Lo que hay que hacer ahora mismo es implementar una serie de medidas importantes y urgentes para mejorar la situación del sector y seguir y dejar el bla, bla, bla a un lado. Claro, pueden seguir discutiendo para enriquecer el pacto, para lo que sea, pero ahora lo que procede es la acción. Ya basta de hablar, de reuniones, de promesas. De comisiones. Hay que comenzar a cumplir, y sobre todo esas cosas que están discutidas, que están pactadas por distintos sectores de la sociedad. Lo que procede desde hoy comenzar a trabajar para cumplir esos puntos, sobre todo aquellos que tienen que ver con hacer más eficiente la distribuidora. Nosotros necesitamos un sector eléctrico mucho más eficiente y más competitivo, y hay que trabajar en eso. Y lo que tú dijiste, ¿quién entorpece todo eso a la larga, aunque te digan que están de acuerdo con el pacto? Los que se alimentan del desorden, los que no, a la larga no quieren el pacto, porque todavía está en la cabeza de mucha gente que la energía eléctrica es una mercancía política y la manejan politiqueramente. Y los otros, y muchos creen que todavía que es un botín político. Es obligatorio que comencemos a despertar la confianza en lo público. La palabra del día es confianza, y todas estas cosas lo que hacen es que alimentan la desconfianza, que no es de ahora, es una desconfianza vieja. En este país, Atalí
cuando hizo su informe, lo primero que mencionó... Yo lo tengo aquí escrito, fue el tema de la confianza. Tenemos que rescatar la confianza en lo público. Yo, particularmente como ciudadano, quisiera que este gobierno hiciera lo mejor posible por este país. Claro. Pero hay que ganarse la confianza. Y la confianza no se gana haciendo disparate y metiendo la pata como se ha hecho hasta ahora, sino mostrando firmeza y vocación de que esos pactos se hagan. Ahora, cuando tú hablas de reforma, las reformas le pisan los callos a alguien. Y los funcionarios tienen que entender que no pueden pretender ser una monedita de oro que le gusta a todo el mundo. Así es. Que eso va a implicar problemas y que van a tener que enfrentar problemas. Van a tener que sacar del banco parte de su capital político e invertirlo. Porque yo creo que no va a ser un gasto, a la larga le va a dejar beneficios y no dejar que se desgaste en el banco con la inflación. Don Tony, justamente usted dio por el clavo, porque yo tenía aquí, antes de que usted mencionara la Estrategia Nacional de Desarrollo, del informe ATAL y el Pacto de la Educación, yo lo tenía aquí ya. ¿Por qué? Porque hemos visto tradicionalmente de que primero, si no sabemos para dónde vamos, no tenemos un camino. Hay que diagnosticar en qué está el país y qué es lo que necesita. Y tenemos el informe ATAL y tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo recuerdo que en el gobierno de Danilo Medina comenzaron por una reforma fiscal, un parche o lo que se quiera, o una reforma tributaria, y decían, no, pero es que es mandatorio de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero se quedó ahí, el informe ATAL y durmió. El Pacto por la Educación ahí se aplica a según, y ahora tenemos el Pacto Eléctrico. Entonces aquí hay si nosotros tomamos todos esos elementos, tienen un común denominador. Es que hacemos muchos enunciados, pero a la hora de aplicar la receta no tenemos el valor de aplicarla. ¿Cómo romper eso? Pero lo que es peor... No se puede decir, no hay ningún gobierno tiene el valor de aplicarla, don Tony. Lo que es peor es las leyes. Óyeme, si aquí se aplicaran las leyes vigentes, hubiera una revolución, hubiera una transformación del país. Exacto. Ahora yo le pregunto, están y entonces, inventando leyes nuevas, yo sigo diciendo, sin claro, cumplir las viejas. habría que hacer una ley para cumplir la ley. Ahora yo le pregunto a usted, sí, una ley para que se cumpla la ley. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Medida coercitiva para aplicar la ley. ¿De quién es la responsabilidad? De que las leyes, que muchos dicen, somos buenas, aquí las leyes son robustas. ¿De quién o de quiénes es que depende de que se apliquen las leyes? El problema aquí es el sistema político. Tenemos un sistema político rentista y clientelar. Bueno. Los partidos políticos de este país dan vergüenza. Nuestros legisladores dan vergüenza, con excepciones en todos los sitios. Porque aquí hay muchos funcionarios buenos, en todos los gobiernos. Y en todos los gobiernos. En todos los gobiernos. Y este incluido son minorías. También. Y cuando señores, tú analizas las obras positivas que se han hecho en cada gobierno, sí, tú vas a ver la cara de esos funcionarios dedicados, consagrados a hacer lo mejor por su país. Lo vieron en los gobiernos pasados y lo hay ahora. Y lo hay ahora. Es una tristeza para mí, o me siento triste, cuando veo el desprecio olímpico que se le tiene al principio de continuidad del Estado. Y cada vez, en el caso de este gobierno, que veo que una cosa que se hizo positivamente en el gobierno pasado, la pretenden continuar, yo lo aplaudo. Pero eso vale para cualquier gobierno. El incumplimiento de las leyes. Mira, yo soy testigo de cosas increíbles y de lo que ocurrió en los pactos. El famoso pacto fiscal, eso no fue pacto ni nada en el gobierno pasado. Yo estaba ahí, no me lo contó nadie. Eso no fue pacto nada. Una serie de parchos que se pusieron. Pero te voy a decir mejor, la reforma fiscal, o tributaria, perdón, no es una reforma fiscal. Sí, porque fue tributaria. Mejor que se hizo fue a principios del gobierno del segundo gobierno de Leonel. Hubieron transformaciones importantes en la reforma. Yo no te puedo dar los detalles, pero yo recuerdo de un tema que se discutió con los empresarios y con todo el mundo, que se aprobó. Y de pronto no salió. Fueron a donde el presidente, después, lo que habían dicho que sí, empresarios, pues vamos a hablarlo claro, que habían
levantado la mano en representación de sus organizaciones. De una vez fueron del presidente, a mí no, y se quitó. Y cuando yo voy, porque participé en algunas reuniones como empresario, no como político, voy a reclamarle a los principales responsables. La respuesta que me dieron: no se pudo. Óyeme, y ahora, cuando hablamos de reforma fiscal, no tributaria, porque la reforma fiscal abarca más, abarca compromisos que tienen que ver con el gasto público, con la priorización del gasto público, con la transparencia, con una serie de cosas. A eso le sale huyendo todos los políticos como el diablo a la cruz. ¿Y por qué? Porque una reforma fiscal va a pisarle los callos a alguien. Y esos alguien, hoy y antes de hoy, los poderes fácticos tienen un poder tremendo. Pero en la medida que el clientelismo y el rentismo político se ha exacerbado, ya la clientela no es solamente los infelices que por una prebenda o buscando un empleíto apoyan a determinado candidato, sino hay una red también en los distintos sectores empresariales, profesionales, etcétera, que los candidatos, y luego si son elegidos, tienen que rendirle cuenta. Dependen de ello. Y ahí es que está el problema. Hay que hacer cosas independientemente de que se le pise lo callo a quien se le pise lo callo. Si queremos transformar este país, si queremos hacer reformas, si queremos vivir en una República Dominicana mejor, tenemos que hacer eso. Y que no nos dejemos engañar por el crecimiento económico, que eso es un mito, y después hablamos de eso. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Señores, esto está muy interesante, así que les invitamos a continuar con Telematutino 11. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos. Continuamos en Telematutino 11 conversando con el doctor Antonio Insa Conde, ex ministro de Energía y Minas y empresario. Doctor, usted ha sido consistente desde hace meses, luego de la pandemia, de que estemos atentos, no solamente de dar seguimiento a los acontecimientos económicos, financieros de la República Dominicana, sino del mundo, porque somos parte de un todo. Y nosotros nos centramos mucho como país en el tema del crecimiento. Crecimiento es una cosa, desarrollo es otra. Deberían ir de la mano, pero aquí no ha sido posible. Pero mientras estamos celebrando de que seguimos creciendo y que las proyecciones, según el FMI, según la CEPAL, el Banco Central, rondan más del 5%, lo cual sería un privilegio en relación a otras naciones del mundo, parecería que vamos muy bien. Pero sigue habiendo una desigualdad muy grande y usted ha alertado en más de una ocasión de que están todos los elementos como preparados para que se produzca una tormenta. Algunos le llaman la tormenta perfecta y otros una tormenta que puede ser muy catastrófica. ¿En qué postura está usted hoy día? Mire, yo he hecho mucho énfasis en eso y sobre todo he alertado en que la bonanza no nos ciegue. Bonanza entre comillas, o sea, el crecimiento. Cuando aquí se habla de crecimiento, se habla de un porcentaje. Cuando se habla de inflación, se habla de un porcentaje. Vamos a suponer que en un país cualquiera que tenga una inflación del 8%, esa inflación no es igual para un hijo de machepa que para un tutupote. Claro que no. Ni para ti, ni para mí. Claro. O sea, pero hablamos de promedio. En el crecimiento pasa igual. Estamos creciendo un 5%, pero en este país el 90% de ese crecimiento se queda en un 10% de la población. Hay mucha gente que se está tragando un cable con todo ese crecimiento. Entonces, ahora, no es mejor que la desigualdad sí, es un elemento muy peligroso. Y la desigualdad, incluso a lo que creen que están creciendo mucho, a la larga lo perjudica. ¿Por qué? Porque hay que fortalecer el mercado interno.
a toda costa, mientras más haya gente que con capacidad de consumir, las industrias, el comercio crecerán mucho más. Por eso es importante que el bienestar llegue a todo. Por eso es importante diferenciar bien claro lo que tú acabas de decir, del crecimiento del desarrollo. Porque el desarrollo es algo más, implica el ser humano, su vida, su hábitat, su futuro. Entonces, nosotros, para crecer y ese crecimiento convertirlo en desarrollo, tenemos que invertir en el capital social, salud, educación, etcétera. Entonces, las políticas públicas tienen que estar centradas en la gente, en el bienestar de la gente. Y no han estado centradas, don Tony, porque desde los gobiernos del PLD que comenzaron con la tarjeta, que con bonos y eso que antes no habían, fueron criticados, pero algunos países hasta quisieron replicar ese modelo. Y se supone que era por un tiempo hasta que la gente despegara. Las políticas sociales que se han implementado no han dado respuesta. Es que las políticas sociales obedecen también a la visión de desarrollo que tú tengas. No es que sean malos, pero si tú crees que va a disminuir la pobreza, eso no saca a nadie de la pobreza, dándole una sardina y no dándole un anzuelo y enseñándole a pescar, está perdido. Entonces, lo que tenemos que hacer, esta es una economía que tiene características muy particulares. Aquí hay una parte del empresariado que cuando habla de competitividad espuria. Desde que habla de van a aumentar los salarios, digo, voy a dejar de ser competitivo. Ven. Un momentito. Continuamos, don Tony. Bueno, te decía que nosotros como país tenemos las políticas públicas que debemos impulsar, son aquellas que favorezcan la competitividad pura, la competitividad país, la competitividad que se basada en la innovación, en la acumulación de capital social, en hacer que tu trabajador sea cada día más eficiente. Llegó ahora, seguimos, don Tony. Bueno, seguimos, estábamos hablando de competitividad. Sí. Decía que competitividad espuria, que es la que se basa en bajo salario, incentivos, buscar incentivos aunque no produzcan nada. No todos los incentivos son malos, hay incentivos que son buenos. Y condiciones malas de vida para los trabajadores. Y está la competitividad auténtica, es la que se basa en la innovación, es la que se basa en fortalecer las capacidades de los trabajadores, en cuidar a los trabajadores más que cuidamos las fábricas, en poder, sobre la base de que somos innovadores, productos diferenciados que vayan a nichos importantes del mercado, a donde la diferenciación del producto y su calidad sea más importante que los precios. En fin, somos un país pequeño, no podemos competir en economía de escala, entonces tenemos que buscarle la vuelta a competir en las cosas que tenemos ventaja comparativa. Don Tony, mire. Y hacia ahí es que tenemos que ir. Ajá, mire, yo recuerdo que Hipólito Mejía en su momento dijo que quería convertir a la República Dominicana en Taiwán, en un Taiwán. Leonel Fernández en un Nueva York chiquito, en un Israel. Ahora hay una precandidata que dice que quiere convertir el país en un Singapur. Yo recuerdo que una vez tuvimos una experta que vino invitada al país por la Funglode y le hacíamos la pregunta de por qué que estos cambios con todas las bondades que tenemos no son posibles, no han sido posibles. Y ella decía porque no han tenido la necesidad, no han tenido la urgencia. ¿Por qué con todas estas cosas, bondades que tenemos como país, porque la tenemos, no es posible un crecimiento como esos países que yo le he mencionado? Taiwán, Israel, por ejemplo, para poner esos dos. Bueno, son realidades distintas y uno tiene que trabajar sobre la base de su realidad. Hay que coger las mejores prácticas, asimilarlas, pero aplatanarlas. Es necesario
tú partir de lo que tú tienes. Tú tienes aquí muchísimas ventajas comparativas que no tiene Somos Taiwán. demasiado teóricos y a la hora de ponerla en práctica no tenemos la capacidad de ponerla. Ni siquiera somos teóricos. Anda, no llegamos ahí. No llegamos a teóricos. Enunciativos, entonces. Aquí es bla, 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 muchas reuniones, muchos seminarios, muchas titulares, pero no profundizamos. Aquí tenemos una incapacidad terrible de llevar lo que pensamos a la práctica. Y ahí es que está el meollo del problema. Y usted que estuvo en la administración pública, ¿qué lo dificulta eso? Es decir, una buena idea, un buen plan, pero ejecutarlo. Visión. Ay, mi madre. Visión. El gobierno puede decirte, yo tengo esta visión, pero a la hora de tú trabajar para construir esa visión, tienes una serie de dificultades tremendas. ¿Por qué? Porque ahí viene lo que te dije, la clientela. Todo está bien. Yo soy un partidario de la libre competencia, hasta que la libre competencia te pise el callo. Entonces ahí vienen los problemas. Los gobiernos no actúan en función ni siquiera de la visión que algunos son capaces de proponer, sino que son, como yo digo, reos de confianza del clientelismo. Están atados a sus compromisos. Y eso es una carga muy fuerte para que el país avance. El país ha avanzado, hay muchas empresas innovadoras, hay muchos empresarios que están tratando de hacer las cosas distintas, pero son minoría. Una de las cosas que tiene terrible en nuestro país es el individualismo. Don Tony, mire, no tenemos tiempo ya. Yo quiero que en 30 segundos, un minuto máximo, yo vi por algún lado de sus escritos que usted decía de que hay una luz en el camino. ¿Realmente hay una luz en el camino? Mira, yo estoy viendo algo que me motiva porque, óyeme, después de tanto desengaño y frustraciones... Sí, dígame algo porque para finalizar... Yo estoy viendo algunos jóvenes, y no muy jóvenes, políticos que están haciendo un esfuerzo por hacer las cosas distintas. Como te dije, yo he visto en todos los gobiernos funcionarios, gente que quiere hacer las cosas bien. Yo veo empresarios que quieren hacer las cosas distintas y quitarse el lastre de las ideas viejas. O sea, pero están dispersos. Nosotros tenemos que hacer una masa crítica de gente con un mismo pensamiento, políticos, empresarios, trabajadores, que tengan una idea, que comiencen a salir, no solamente a difundirla, sino a actuar en función de eso. Y que cuando están en un cargo público sean coherentes con ese compromiso. Esa es la clave. Bueno, esto sigue para largo. Don Tony, como siempre, un privilegio conversar con usted. Muchísimas gracias. El privilegio ha sido mío. Y para Ramón, lo mejor, que se recupere pronto, que hace falta. Así es. Un beso para ti. Gracias, don Tony. Vamos ahora, señores, con el segmento de cada lunes con la periodista Gina Almonte. Hablan los hechos.